Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Primera Carta de Timoteo, capítulos 4 del 1 al 5. ¿Quién escribió Primera de Timoteo? Pablo. ¿Y a quién se la escribió? Muy bien, están ustedes. Uf. ¿Y en qué iglesia estaba Timoteo? Éfeso, muy bien. Le soplaron, no mentira. Muy bien. No, sí, cierto. No vi que te soplaran. Bueno, yo quiero preguntarles algo para empezar como un abrebocas. ¿Qué es una libra? O más exactamente, ¿a cuánto equivale una libra? 500 gramos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 460 y algo, listo. Bueno, les voy a contar un poquitico de la historia de la libra. La libra viene desde la antigua Roma, es una unidad de peso muy antigua y sigue en uso aún hoy en día. Ha tenido diferentes valores en el transcurso de las épocas. Como era una medida que se utilizaba en el antiguo Imperio Romano, al caer el Imperio Romano y empezar a separarse, cada provincia fue adoptando diferentes formas de calcular ese valor de lo que era una libra. Como consecuencia, llegó un momento en que la libra romana propiamente equivalía a 273 gramos, la libra griega a 327 gramos, una diferencia como de 50 gramos. Ya había una diferencia entre las dos. Imagínense los problemas que podrían tener al comerciar con esas dos unidades de medida tan variadas, a pesar de que ambas se llamaban una libra. Para el año 1700 algo, un científico francés llamado Lavoisier propuso sustituir esa unidad, esas tantas unidades diferentes que tenían, por una que fuera única, o que fuera más ¿cómo se llama?, más universal, y apareció algo que se llamó el grave para ese momento, que equivalía a 1000 gramos, lo que pasó a ser después para nosotros el kilogramo. ¿Listo? Pero resulta que el Reino Unido, eso se hizo en Europa, pero resulta que el Reino Unido no adoptó ese mismo sistema de medidas. Entonces, a Estados Unidos y a América Latina, que fue influenciada por la cultura americana, llegó una libra que se llamaba libra castellana, que equivalía a 460 gramos. Entonces, había de 270, 300, no sé cuánto, y 460 gramos. Lo mismo, muchos conflictos con ese sistema de medida. Entonces, en 1959... Estados Unidos y la Mancomunidad de Naciones acordaron definir eso en una unidad que fuera igual para todos. Y se adoptó algo que se llama la libra avoirdupois. Perdónenme por el francés, yo en francés solamente sé reírme, entonces perdónenme. Se llama avoirdupois internacional como una unidad común, que equivale a 453.590 y no sé cuántos gramos. Entonces, esa es la medida oficial internacional, 453,592 gramos. Pero aún nosotros en Colombia, como ustedes lo acaban de decir, utilizamos 500 gramos. Uno va, vecino, deme un kilo de tal cosa. Ah, no, pues no, regáleme entonces mejor una libra nada más. Y él me da la mitad, o sea, 500 gramos me está dando. Aún seguimos manejando una libra diferente a la internacional. Imagínense que usted, o que se decidiera hacer comercio con esa unidad de medida aún siendo dispareja. Entonces, que usted vaya a comprar algo a otro país y usted piensa que está comprando no sé cuántos gramos y resulta que le están vendiendo menos porque la medida real es otra. Entonces, eso genera problemas. Por eso internacionalmente, cuando se va comercial internacionalmente, se utiliza la medida del gramo, ¿cómo se llama?, el múltiplo del kilo y la tonelada, se utiliza en gramos. La libra por eso no se utiliza para comercio internacional, por eso precisamente. Bueno, y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Yo quise introducirme al tema de hoy utilizando esta ilustración porque me ayuda a entender un poquito lo que son las ideas doctrinales hoy en día, las ideas religiosas que tenemos actualmente. Cada quien tiene sus propias ideas religiosas y parecen válidas y respetables, como en los tiempos de la libra. Los comerciantes decían, es que esta es mi libra, y sí, esta es mi libra, pero eran diferentes. Hoy en día parece que eso mismo lo queremos aplicar a las ideas religiosas o doctrinales actuales, ¿cierto? Cada quien piensa algo y parece que fuera respetable y creíble todo lo que cada quien piensa. El tema que vamos a estudiar es acerca de la doctrina. Timoteo, y me iba a tomar la tarea de mirar cuántas veces
utiliza la palabra doctrina en 1 Timoteo, pero no me alcanzó el tiempo, pero creo que muchas veces habla acerca de ese tema. Es un tema recurrente en las cartas que escribe Pablo a Timoteo. Entonces, vamos a leer, por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, si quieren acompáñenme ahí. Dice, como título tiene advertencia contra los falsos maestros. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Versículo 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Oremos, por favor. Señor, queremos colocar este tiempo estudiando tu palabra en tus manos. Ayúdanos a entender el valor y la importancia de la verdadera doctrina, Señor. Eso es lo que hacemos al estudiar tu palabra. Queremos aprender la verdadera doctrina, queremos conocerte plenamente como tú te has revelado, Señor. Ayúdanos porque venimos de contextos diferentes, Señor, y a cada momento somos bombardeados con diferentes ideas. Yo quiero que prevalezcan tus palabras y no las nuestras, nuestros conceptos, lo que nos enseñaron, lo que nos dicen los medios de comunicación. Queremos ser guiados por tu palabra, Señor. Es tu Espíritu quien revela tu palabra, es tu Espíritu quien guía. Por eso pido que en todos y cada uno de nosotros tu Espíritu obre, Señor. Tú conoces también a aquel que aún no te conoce. Oro porque por medio de tu palabra él pueda ser convencido de que necesita la verdad tuya. Gracias por estar aquí entre nosotros, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, las primeras palabras que están en Nueva Traducción Viviente es, gracias amor, no es gracias amor, es ahora bien, dice, y en Reina Valera dice pero, y ese pero o ese ahora bien nos une a los versículos inmediatamente anteriores, los que nos enseñó Germán la semana anterior. Los leo nuevamente, dice, sin duda, 3:16, ¿estamos ahí? Sí, exactamente los versículos anteriores. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Entonces, Pablo une esos versículos finales del 3 con el del 4. Sabemos que los capítulos y versículos originalmente no estaban en la palabra, ahí no había una división, sino el tema continuaba. Para facilitar el estudio de la Biblia, algunas personas estudiosas decidieron dividir en capítulos y versículos, y es de ayuda para nosotros, pero ahí no había una división. Ahora, entonces el tema que estamos empezando está ligado al anterior. Pablo acaba de dar una base doctrinal, unos conceptos doctrinales fundamentales para la fe, como los que ya leímos. Que Cristo fue revelado en cuerpo, que fue justificado en espíritu, visto por los ángeles, creído en el mundo. Bueno, estos son conceptos fundamentales para nuestra fe. Pero en contraste, en los últimos tiempos, nos dice el apóstol Pablo, algunos se apartarán de esta fe verdadera de Dios y seguirán espíritus y enseñanzas de demonios. Algo que dice ahí es que habla de los postreros tiempos o de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Yo antes pensaba que los últimos tiempos era como justamente el tiempo anterior a la venida de Cristo, pero la mayoría de estudiosos, y estoy de acuerdo con eso, dice que se refiere al tiempo posterior a la muerte de Cristo, cuando empieza la iglesia, y hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos en esos tiempos, estamos viviendo los tiempos postreros. No se refiere a 2-3 años, sino a un periodo que por este tiempo va en 2000 y algo de años. Ese tiempo ha transcurrido, estamos en esos postreros tiempos. Ahora, para organizar un poquito la enseñanza, vamos a definir lo que es la fe verdadera y lo que es la apostasía, que son dos conceptos que se manejan en estos versículos. ¿Qué es la fe verdadera? Creo que una de las palabras más usadas hoy en día es tolerancia. Esa palabra está de moda, yo creo que es la palabra que más se utiliza en diferentes contextos. Y especialmente a la luz de tantas creencias religiosas existentes, se considera que lo mejor es que cada uno crea lo que quiera y que deje que los demás crean lo que quieran creer, ¿cierto?
Eso más o menos es lo que dibuja lo que se llama la tolerancia. Y eso parece razonable, ¿cierto? Creo que antiguamente le decían a uno, mire, si usted no quiere conflictos, no hable de política y no hable de religión. Eso genera conflictos siempre, ¿cierto? Es verdad, porque cada quien tiene sus ideas y eso genera como un encono al discutir. Pero ante tanta oferta de creencias, ¿será que existe una que es verdadera? O algunos dicen es que varias pueden ser verdaderas, ¿cierto? Hablando de ofertas religiosas o de ideas religiosas o de doctrinas. ¿Será que puede haber una sola cierta o puede que hayan muchas que sean verdaderas? Eso es una pregunta fundamental en el estudio de esto. La Biblia nos hace saber que existe un solo Dios, uno solo. Dice que Él fue el que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros también, nos dio la vida a todos nosotros. Ese Dios, siendo el creador, nos dio la vida y a la vez no guardó silencio, sino que se reveló a nosotros. Nos dijo quién es Él, cómo es Él, qué espera de nosotros. Nos dejó saber su voluntad en lo que nosotros necesitásemos. Eso es lo que se condensó en este libro que llamamos la Biblia. Aquí está la verdad de Dios revelada. La Biblia sabemos que no cayó del cielo en un paracaídas, ¿cierto? Pero sabemos, como nos dice ella misma, que fue Dios inspirando a seres humanos escogidos por Él para que escribieran lo que Él quería revelar a nosotros. ¿Sí ve? Y creo que es una muestra del amor de Dios. Dios no nos dejó solos aquí a la deriva a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Sino, si esa es la pregunta que ha tenido la raza humana, lo que tiene que hacer es ir a la Biblia, ¿cierto? Es como cuando usted se va de viaje y su hijo se queda durmiendo, usted lo primero que hace es tomar papel y lápiz, hacer una nota y decirle, mira, te dejo el desayuno en tal parte, debes hacer esto, no te olvides lavarte los dientes, no te olvides alistar tal cosa, le deja a uno una bitácora, unas instrucciones de lo que debe hacer, ¿cierto? De la misma manera, Dios, mostrando su gracia y su amor, se reveló a nosotros, nos dijo lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Es por eso precisamente que cualquier idea que se aparte de la verdad de Dios es pues una desobediencia a Dios, o sea, no tenemos que inventar cómo acercarnos a Dios. Él ha dicho cómo debemos hacerlo. En el caso que les decía al principio, los hombres inventaron la libra como una unidad de peso o de medida y pusieron distintos valores arbitrariamente, pero en el caso de la doctrina de los seres humanos no tienen por qué hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios ya reveló lo que tenía que hacer. Es como si en el ejemplo de la libra, Dios hubiera dicho, el valor de la libra va a ser esto. Ya hay un valor y los demás lo que tienen que hacer es ajustarse a ese valor. En cuanto a la libra, los seres humanos lo inventaron, está bien, pero en cuanto a la doctrina del ser humano, no tiene nada que inventar. Más bien, cualquier cosa que inventa es contraria a lo que Dios dice. Por eso cualquier enseñanza que contradiga o minimice lo que la Biblia, la doctrina de Dios enseña, se puede considerar simplemente falsa. Así de sencillo, cualquier enseñanza que vaya en contra o que no se ajuste a la palabra de Dios es falsa, es inventada por un ser humano. Puede ser con buenas intenciones, puede ser que tuvo una visión o no importa de dónde venga, pero es una doctrina meramente humana. Y la Biblia dice que esas doctrinas humanas son finalmente diabólicas, ¿cierto? El ser humano es susceptible de ser engañado por Satanás y así inventar miles de doctrinas. El ser humano lo que debe hacer para acercarse al Dios verdadero es buscarlo a través de la forma en que Él se reveló. Él ya nos dijo lo que quería de nosotros y lo que esperaba de nosotros. Ahora, ya hemos definido lo que es la fe verdadera, ahora entendamos lo que es la apostasía, el segundo punto de nuestra enseñanza. La apostasía básicamente es apartarse de la fe. Personas que un día aparecían y que profesaban la verdad, pero luego se echan para atrás y promueven doctrinas de error. Creo que la mayoría o todos conocemos personas que han hecho eso, ¿verdad? En el caso cercano a mí, hubo una persona de mi familia que al poco tiempo que empezamos a reunirnos en la iglesia en Bogotá, él empezó a asistir también, empezamos a ver un cambio de vida, tenía muchos problemas con su esposa, hubo un cambio, se bautizaron, se casaron, todo iba muy bien. Y de pronto esta persona empezó a hablar de cosas extrañas. Me acuerdo que estábamos haciendo un estudio de algún libro, no sé, algún texto, y el texto citaba como una fiesta ceremonial de los judíos del Antiguo Testamento, y él empezó, sí, pero es que hay que poner mucha atención a estas fiestas, y bueno, lentamente fue empezando a decir cosas
Después ya resultó diciendo que tocaba guardar las fiestas del Antiguo Testamento, que tocaba celebrar el Purim, que tocaba celebrar que después ya que no se podía comer ciertas cosas, que tocaba guardar el sábado, que tocaba... Lentamente fue introduciendo y arrastró a su alrededor a muchas personas. No sé, no he contado, pero 15, 20 personas se llevó con sus ideas. Y yo, o sea, alguna vez me senté con él y yo le decía, pero mire lo que dice, por ejemplo, lo que dice Gálatas. Gálatas es muy claro en cuanto a esto. Y él decía, sí, pero daba mil vueltas y decía, pero es que la Biblia que tenemos hoy en día tiene como adulteraciones. O sea, hasta ese punto llegamos. Yo dije, si una persona cree que la Biblia tiene errores, hasta ahí llegamos, ¿cierto? No hay nada con qué comparar, ¿cierto? Porque ahí usted puede justificar cualquier cosa. Ahí puede decir, es que si usted lee, mejor dicho, por una letra que usted le cambia ciertas palabras de la Biblia, puede cambiar completamente el concepto. Entonces, se ve, se sigue viendo, se seguirá viendo. O sea, la Biblia dice que eso va a pasar, ¿cierto? Que se van a levantar apostasías en medio de nosotros. Así que este no es un tema menor, ¿cierto? O sea, a mí me parece impactante que pase eso, como le digo, con esta persona. O sea, personas que estaban alrededor, que uno hablaba con ellos y no eran personas, perdóneme, ingenuas o tontas, eran personas muy coherentes en lo que pensaban y decían, pero fueron un día arrastradas por el error. Es muy fácil ser arrastrados por el error. Muy fácilmente podemos resultar creyendo cosas, por alguna razón, por alguna conveniencia, y porque detrás de estas cosas hay cosas espirituales actuando también. Fácilmente una persona puede ser arrastrada por esas mentiras. ¿De dónde viene la apostasía? Según el texto que estamos estudiando hoy, viene de espíritus engañadores y de demonios. Así los define. No dice librepensadores o personas filósofas o personas, no, dice de espíritus engañadores y de demonios. Y fíjese que desde Génesis, Dios creó a Adán y Eva y les dio unas instrucciones acerca de lo que tenían que hacer. E inmediatamente, no sé cuánto tiempo transcurrió, apareció Satanás y enredó a Eva, ¿cierto? ¿Ha mirado usted que o sea, el Señor le dio una instrucción específica y Satanás la tergiversó un poquitico nada más, pero con eso fue suficiente para hacer caer a toda la raza humana? Por creer una pequeña mentira, por permitir que Satanás tergiversara la verdad. Satanás le dijo, ¿todo lo que Dios dice es mentira? No. Le dijo, Dios te dijo esto, pero lo que él quiso decir fue esto. Ya, con eso cambió completamente la doctrina revelada por Dios. Y si usted mira Génesis, si usted mira todo el Antiguo Testamento, si usted mira en los tiempos del Señor Jesús, los fariseos y saduceos, si usted mira cualquier parte de la Biblia va a encontrar que eso fue la estrategia que más rédito le ha dado a Satanás, engañar a la gente. Creo que la verdad de Dios es innegable, o sea, lo que la Biblia revela es innegable, no se puede, no es imposible decir que no es cierto. Pero entonces Satanás, viendo que ya no va a poder quitar y decir que todo lo que la Biblia dice es mentira, entonces ¿qué está haciendo? La está tergiversando, la está cambiando. Satanás no dice que la Biblia no sea verdad, sino que tiene errores o que usted no está entendiendo lo que tiene que entender. Esta semana anterior terminamos el estudio que estábamos haciendo en el Evangelio de Juan con los hermanos y amigos de Chía y veíamos eso. O sea, me parece impactante ir mirando pequeños versículos, pequeños grupitos de versículos, y el Señor Jesús les mostraba señales, el Señor Jesús les decía, yo soy el Mesías, el Señor Jesús les decía, yo estoy cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, y los líderes religiosos, los que deberían de entender y decir, este es el hombre que estábamos esperando, fueron los primeros en decir, no, él viene del diablo, él es un mentiroso, él está engañando. O sea, uno verlo así, decir, ¿cómo la gente puede negar algo que es tan claro? O sea, lo que Jesús hizo delante de ellos fue claro, pero la Biblia también es muy clara, pero fácilmente la gente se deja engañar. Algo que me viene a la cabeza en este mismo instante es cuando yo conocí al Señor. Yo vengo de una familia católica no muy practicante, pero sí hice primera comunión, confirmación, bueno, me faltó, ¿qué fue? Unción sacerdotal. Bueno. Hice los sacramentos, pero pues digo, no era muy practicante, pero yo iba a la iglesia, a uno le mostraban las imágenes y le enseñaban como a arrodillarse delante de esas imágenes. Un día leyendo, creo que es Levítico, leí y decía, es que es muy claro, ahí dice, no te arrodillarás, no harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ni te arrodillarás delante de ella. Es demasiado claro. Y ¿saben qué? Yo la primera versión de la Biblia que leí era una Biblia católica.
Yo decía, pero ¿cómo? Si es tan claro en decir aquí que yo no puedo hacer imágenes para arrodillarme delante de ellas, ¿cómo las personas católicas lo hacen? Es muy claro, ¿sí me entiende? Nosotros no tenemos una versión sofisticada en la cual lo dice y en la de ellos no, en la de ellos lo dice. Entonces, ¿por qué lo hacen? No sé, creo que porque lo quieren hacer sería mi respuesta más adecuada, ¿cierto? Porque uno les puede confrontar lo que la Biblia dice y o no tienen una respuesta o tienen una respuesta para justificar lo que hacen, pero contradice la Escritura. Entonces, vuelvo y digo, es muy fácil caer en la apostasía. No nos podemos creer muy inteligentes porque estamos hoy acá, sino debemos ser prudentes a la hora de estudiar la palabra del Señor. En el capítulo que estamos estudiando de Timoteo se nos dice que esos espíritus engañadores y esos demonios usan a seres humanos que se llaman en la Biblia falsos maestros para promover esas doctrinas. Son seres humanos que Dios permite que estén en algún liderazgo porque Dios los permite estar allí también, ¿cierto? No diciendo con un buen propósito, pero los permite estar allí. Y esas personas tienen una capacidad de hablar, tienen unas cualidades que a la gente les impacta. Dice que esos falsos maestros son hipócritas. La palabra hipócrita se refiere a un concepto del teatro griego, en el cual el actor se ponía una máscara. Pues él como que era una persona, pero al ponerse esa máscara fingía ser alguien. Eso es la actuación, ¿cierto? Fingir ser otra persona. No digo que necesariamente sea mala. Lo que quiero decir es que cuando la Biblia utiliza la palabra hipócrita se refiere a una persona que parece ser una, pero no es lo que realmente aparenta. Y fíjese que los falsos maestros, los grandes líderes de sectas son personas muy carismáticas, muy apreciadas por la gente, tienen una capacidad de hablar, tienen un don de personas, pueden llegar a ser muy serviciales aparentemente, pueden ser muy, ¿cómo se llama? Muy admirados por las personas. Pero lo que ellos enseñan no se ajusta a lo que ellos viven de maneras deshonestas, viven desobedeciendo la verdad de Dios, a pesar de que aparentan. Y sus doctrinas también parecen buenas, ¿cierto? Dice que son mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada o muerta, dice en otra versión. Lo que enseñan es mentira. Todo lo que ellos están enseñando, o más bien, muchas veces lo revuelven con la verdad. Utilizan la Biblia, ¿cierto? Usted mire sectas como los mormones, por ejemplo. Ellos utilizan la Biblia, llevan la Biblia, ¿cierto? Y dicen, sí, la Biblia sí, pero tergiversan algunos pasajes o le suman el libro del Mormón. Y así todas las sectas utilizan, más o menos, vuelvo y digo, no pueden negar la verdad de la Biblia, entonces ¿qué hacen? Sacan ciertos pasajes de contexto y dicen, mire, esto es lo que usted no ha entendido. O sea, ellos se muestran más iluminados, se encuentra que saben una verdad que los demás no sabemos, que es que usted no ha entendido, como que es que venga, le acabamos de abrir los ojos porque usted no ha entendido lo que tenía que entender. Sus doctrinas se parecen a las de la Biblia, pero finalmente si usted profundiza la contradicen. Recuerdo en el Evangelio de Juan estudiando acerca de cuando Jesús sana a un paralítico, creo que es en el día de reposo. O sea, está el paralítico y Jesús lo ve y Jesús lo levanta. Y los fariseos, los religiosos de la época, ¿qué le dicen? Que no era lícito sanar a alguien en un día de reposo. En el Antiguo Testamento a Israel se le había dicho que debía guardar el día de reposo, pero el guardar el día de reposo se refería a no trabajar, a dedicarlo para el Señor. Pero los fariseos habían tomado ese texto y lo habían tergiversado. Entonces, asumían o estaban diciendo que Jesús estaba haciendo un trabajo al sanar. Jesús estaba haciendo algo bueno al levantar a una persona que había estado paralítico durante muchos años, ¿cierto? Entonces, es así, si ve, con una sutileza cambian la verdad de Dios para enredar a las personas. Dice que tienen la conciencia muerta o cauterizada estos falsos maestros. ¿Qué es cauterizar? Sí, sellar algo, quemarlo básicamente, y al quemarlo matan un tejido. Entonces tener la conciencia cauterizada es tenerla muerta. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es algo que Dios permite que tengamos los seres humanos. ¿Para qué? Para saber cómo discernir entre el bien y el mal. Es como un ayo que nos puede llevar hacia Dios, ¿cierto? Yo sé que como que uno siente que eso está mal, pero cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, su conciencia ya hace lo malo y no le parece que esté mal.
Y estas personas, esos falsos maestros, riegan esas mentiras, las promueven, pero no porque ellos piensen que esté bien, ellos saben lo que están haciendo, son mentirosos. O sea, una persona que es mentirosa es alguien que dice algo, que no es correcto, sabiendo que es incorrecto, porque de lo contrario serían erradas, ¿cierto? O sea, si yo digo algo que yo no sé, de pronto me puedo estar equivocando, pero no estoy mintiendo. Pero si yo sé que algo está mal o algo es falso y lo digo como verdadero, estoy mintiendo. Eso hacen los falsos maestros, saben que están promoviendo una mentira, pero su conciencia está tan cauterizada que ya no les importa, porque tienen intereses, ¿cierto? Intereses por la fama que logran tener, por los beneficios que pueden tener, por el dinero que obtienen a través de todo esto, y porque finalmente son instrumentos de Satanás para promover todas estas cosas. Entonces, son conscientes de la mentira que están promoviendo, no es por desconocimiento de la verdad. ¿Qué enseñan estos apóstatas o esos falsos maestros? Varias cosas. Si miramos en el transcurso de la Biblia vamos a encontrar diferentes cosas que han sido promovidas por los falsos maestros. En este texto específicamente dicen que está mal casarse. Eso es una cosa que ellos promovían para ese entonces. Pero fíjese que desde Génesis Dios dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo. Era bueno que se casara. Ahora, no quiere decir esto que todos los seres humanos estamos para casarnos, no necesariamente. La Biblia también dice que a algunos Dios les dio el don de la continencia, de quedarse solteros siempre y no hay problema, ¿cierto? Pero el mejor estado en el que yo puedo estar o una persona puede estar no es ni soltero ni casado, sino donde Dios quiere que esté. Si Dios le dio a la persona para estar soltera, perfecto, allí está mejor que si se casara. Y si Dios, su voluntad es que esta persona se case, pues es mejor que esté casado y no soltero. Pero en ninguna parte Dios dice que está mal casarse. El matrimonio no es algo malo necesariamente. Vuelvo y digo, en el contexto de lo que Dios le haya revelado a cada uno, pero nunca dice que esté mal casarse. Entonces esto era algo falso que ellos promovían. Dicen estos maestros también que está mal comer determinados alimentos, algunos alimentos. En el Antiguo Testamento Israel tenía una dieta específica, ¿cierto? Creo que está en Levítico, no recuerdo dónde está revelada. Pero resulta que nosotros no somos Israel. Como le digo, esta persona alrededor de nosotros que se echó para atrás, que se volvió creo que es un revuelto de ideas, o sea, no es ni algo mesiánico, no es algo adventista, es un revuelto de mil cosas. Pero a Israel se le había revelado una dieta específica. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. El Antiguo Testamento no tiene esa aplicación directa para nosotros. Esa dieta era para Israel específicamente en su tiempo, pero iba a ser abrogada, iba a ser quitada por Dios. Al llegar Jesús, todas esas cosas iban a quedar atrás. Entonces, esa dieta tenía su aplicación pasajera y para ellos. Nosotros somos la iglesia, nosotros no tenemos una dieta, nosotros no se nos dio una dieta específica, no tenemos prohibido comer ciertos alimentos. Jesús cambió esas restricciones. Creo que es en Hechos cuando le revela a Pedro acerca de la manta que baja, le dice mata y come, le está diciendo no llames tú inmundo lo que Dios ha llamado santo. Muchos pasajes bíblicos hacen saber que ya no tenemos esa restricción de la dieta. Ahora, ¿está mal o es pecado ser vegano o vegetariano? No necesariamente. Ahora, si usted lo hace creyendo que eso lo hace más espiritual o que por eso va a entrar al reino de los cielos porque usted sacrificó su comida y ahora no come sino ciertas cosas, en ese sentido sí está mal. O también si lo hace juzgando a los demás que porque los demás comen ciertas cosas entonces son pecadores porque comen eso también estaría mal. Quizás si lo haces por salud, escuché de alguna mujer que no come como carne de animales porque vivía cerca de un matadero y escuchaba cómo mataban a los animales y tiene un dolor en su corazón, y yo digo, eso es absolutamente respetable, ¿cierto? Es ¿sí me entiende? Yo no puedo decir que es que por no comer ciertas cosas entonces es pecado. No, que yo tenga la libertad de comer todo tampoco implica que tengo la obligación de comer de todo, ¿cierto? Eso es respetable. También la Biblia dice que si alguien cree una cosa y otro cree otra, respete lo que el otro cree, ¿cierto? Si eso no contradice la Biblia, si son las áreas grises que la Biblia llama o que nosotros entendemos, no juzgue a los demás por lo que hace. Si usted practica algunas de estas cosas y no come ciertas cosas por salud, porque le hacen daño, por higiene, tiene la libertad de hacerlo, pero tú te lo pierdes. Aún entre cristianos, ¿no ha escuchado la polémica de no, es que estos comen rellena y la rellena dice que, digo,
es una mala interpretación. Respeto como lo quiera mirar, tampoco le digo es que tiene que hacerlo y coma de adelante, no. Escuché a alguien, una persona en mis inicios como creyente que era muy respetable y decía algo así como que yo no como rellena porque es que me parece que me puse a mirar y los ingredientes de la rellena son malos, sucios, contaminantes, está hecho con partes sucias de los animales, yo no como eso, pero él no lo diferenciaba de algo espiritual. Vuelvo y digo, si usted decide yo no voy a comer esto por diferentes motivos, a algo espiritual, atribuirle algo espiritual, está bien, ¿cierto? Si usted decide yo no voy a comer esto, pero el problema es cuando revolvemos como lo espiritual con lo natural, no. Vuelvo y digo, no hay prohibición para hacerlo, usted y yo podemos comer todo, pero vuelvo y digo, no coma cosas que le hagan daño, sí, la Biblia también nos manda a cuidarnos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tiene aplicación allí. Pablo cierra diciendo que todos los alimentos que Dios creó podemos tomarlos con acción de gracias, y creo que esa es una de las razones por las cuales oramos por los alimentos, ¿cierto? Le damos gracias a Dios, y dice que cuando oramos por los alimentos son santificados, o sea, por eso es que debemos orar por los alimentos, no es algo que a veces se nos vuelve, o me pasa a mí, se nos vuelve algo maquinal, que hacemos, no pruebe, baje esa cuchara que no hemos orado, como que es algo maquinal, ¿cierto? Pero démosle el sentido que tiene, oremos por los alimentos, démosle gracias a Dios porque nos da esos alimentos, porque podemos comerlos, ¿cierto? Y porque Él nos los ha provisto, porque han sido santificados por la oración. Qué bueno es entender eso, aún en esas cosas ver la gracia de Dios en que nos da los alimentos todos los días y que son alimentos deliciosos, ¿cierto? A cada quien le gusta. Ahorita vamos a salir a almorzar y cada uno pensará, qué rico es comer. Unos se van a comer pescado, otros res, otros lentejas, huevos, pepinos. Pepinos, bueno, creo que nadie le va a quitar a Arnold, pero bueno. Pero está bien, es decir, ver la mano de Dios ahí y dar gracias. Ya cerrando a manera de conclusión, podemos decir que hay una sola fe verdadera. Creo que el concepto de religión, y creo que ya antes lo había ilustrado así, lo entendemos o se entiende hoy en día, y la ilustración que más se usa es como que el cielo es la cima de una montaña. Y entonces todas las religiones son como diferentes caminos para llegar allá, y suena una idea hasta poética y bonita, ¿cierto? El cielo está allá arriba y entonces los que practican cierta religión cogen un camino, los que practican cierta otra, y unos llegan a través de Mahoma y otros a través de Jesús y a través de Buda, y todo el mundo llega allá, y otros por la nueva era, y todos felices. Parece bonito, ¿cierto? Pero es una completa herejía. La palabra dice que solo hay un solo camino de salvación, uno solo. Así como hay un solo Dios y una sola revelación, hay un solo camino. Para los que les gusta tomar nota, les tengo varios versículos. Juan 14:6. Primera de Timoteo 2:5. Juan 3:36. Juan 12:48. Les voy a leer uno nada más. Hechos 4:12. Y hay muchos más versículos, o sea, busqué algunos, pero muchos versículos nos hacen saber esa gran verdad, que solamente hay un camino para acercarnos a Dios, y es solo a través de Cristo. Hechos 4:12. El ventilador me está haciendo sufrir un poquito. Gracias. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Lo repito, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto no requiere interpretación, estas palabras de la Biblia, ¿cierto? Son absolutamente claras. Dice que no hay otro camino, hay un solo camino. Entonces la idea de que de la montaña y la cima y los caminos suena muy bonita para la poesía, pero la realidad es un completo engaño. Porque pensemos que la gente que cree eso, entonces dice, bueno, yo admiro a los cristianos porque son muy chéveres, son buenos vecinos, no toman, la pasan, mejor dicho, son excelentes, pero a mí me gusta es otra cosa, y entonces yo voy a llegar al cielo por otro camino. Y allá nos vamos a encontrar todos y nos vamos a abrazar, y esa persona vive creyendo en eso. Pero resulta que al final de sus días, ¿qué va a pasar? Va a la condenación eterna, eso dice la palabra, ¿cierto? Entonces no nos vamos a encontrar y no nos vamos a abrazar allá todos. ¿Por qué? Por no seguir el camino. Así de peligrosa es la herejía, la falsa doctrina. Apartarse de la verdad de Dios o no seguir la verdad de Dios es un camino de muerte, es un camino de perdición. O sea, ese camino que ellos están siguiendo no llega a la cima de la montaña donde está Dios.
llega quizás al final de la montaña donde está el infierno y la condenación. Así de grave es. Por eso es que debemos velar por la verdadera doctrina. Eso es lo que el apóstol le enseñaba a Timoteo y lo que nosotros debemos aplicar de aquí. Y otra gran verdad en este pasaje es que la apostasía siempre tratará de engañarnos. Una pregunta cabe aquí: ¿será que un creyente verdadero puede apostatar? O sea, ¿puede apartarse de la fe verdadera? Unos dicen que sí, unos dicen que no. No, un verdadero creyente no. Puede de pronto ser engañado por una temporada de tiempo, puede que empiece a seguir esas falsas doctrinas y durar un tiempo allí, pero si es un verdadero creyente llegará el momento en que se arrepentirá y entenderá que ese no es el camino verdadero. Así que es bueno preguntarse: ¿está seguro de que la verdad que usted cree acerca de Dios es, valga la redundancia, verdadera? Vale la pena preguntarnos eso. Yo he escuchado historias de muchos hombres famosos y no recuerdo, hace poquito escuché la biografía de un hombre, no sé si fue de Moody, de alguien o de alguno de los grandes predicadores de siglos atrás, y él un día llegó a escuchar la predicación de otro hombre y al final de la reunión terminó diciendo: oiga, yo acabo de entender que yo no soy un verdadero creyente, después de ser un pastor, un predicador de muchos años. Y ahí empezó verdaderamente a ser este hombre un gran predicador y un gran hombre de Dios. ¿Corremos ese riesgo? Sí. Así que es bueno preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Hemos creído en el verdadero? O quizás las emociones, y como cuando yo me convertí también llegué un momento a pensar, bueno, me decían a mí acerca de los testigos de Jehová, me decían: no, ellos son una secta, tenga cuidado porque ellos lo van a engañar. Y yo decía: ¿y qué tal la secta sea donde yo estoy y los testigos de Jehová sean los verdaderos? O sea, como que me entró esa duda en algún momento y bueno, tuve que estudiar y pensar y orar y bueno. Pero vale la pena mirar si estamos en el verdadero, como dice la palabra. ¿Están mirando si creemos esas verdades? ¿Estamos seguros de esto? Vuelvo y digo, no importa, no le estamos preguntando o no le estoy preguntando cuántos años lleva en la fe, ni si su familia es creyente, ni si ya se bautizó, ni si participa en el ministerio. No. Cristo realmente es su Señor, cree en Él, cree que Él murió para pagar por sus pecados. Y otra pregunta que cabría aquí es: ¿qué me protege entonces de ser engañado? Si es tan fácil que las personas son engañadas, si es tan sutil, si hay tanto engaño a mi alrededor. O sea, usted no sé si mira, si consulta cosas de temas doctrinales espirituales en las redes, en YouTube, en no sé, en diferentes canales, en Google, usted consulta allí. Nomás ayer, para hacer esto, para complementar algunas cosas del estudio, consulté algunas cosas y resulté leyendo algo de una secta en un momentico. O sea, leí, miré y empecé a mirar y digo: ¿esto quiénes son? Y empecé a mirar, no sé quiénes eran, no sé, hay tantos grupos hoy en día, tantas ideas falsas. Entonces, es muy fácil ser engañado. Entonces, ¿qué me protege? O sea, creo que la ilustración del billete la hemos utilizado antes, pero vale la pena. Alguien decía que cómo le enseñaban a una persona, a un cajero de banco, cómo le enseñaban a reconocer el billete falso del verdadero. Alguien pensaría: no, pues le enseñan, mire, esta falsificación o este billete es falso porque aquí tiene un punto de más y esta es falsa por esto, le muestran todas las falsificaciones. No, porque ¿cuántas falsificaciones puede haber de un billete de dólares, en dólares? Millones, en cada parte del mundo estarán intentando falsificar los dólares. Entonces, ¿cómo capacitan a un cajero de banco, por ejemplo, para diferenciarlo? Le enseñan a conocer el billete tan bien que él solo con tocarlo sabe que este es verdadero. Así que si toca uno falso, lo toca, este es falso ya. Creo que eso nos puede ilustrar la forma en que nosotros nos podemos preparar para no ser engañados. Conocer tanto la palabra de Dios, conocerla tan bien, que cuando alguien venga con una enseñanza, aunque sea muy parecida y aunque miles lo sigan y aunque sea la religión de moda, nosotros podamos decir: esto es falso. Esa es la única estrategia posible. Somos guardados por el Espíritu Santo, somos protegidos por Él, es cierto, pero también tenemos una responsabilidad y es ser diligentes en nuestro estudio de la palabra del Señor. Así que ánimo, mis hermanos, allá afuera hay mucha herejía, nos van a seguir bombardeando con herejía, pero estudiando la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu no seremos engañados. Y sigamos compartiendo la sana doctrina, así como los herejes y los falsos promueven sus ideas. ¿No ha visto ahora que a uno, creo que, cuál secta es la que está tan ahorita, los mormones? Creo que es que uno consulta cualquier cosa y todo es venir a Cristo. ¿Se han visto eso en YouTube? Todo el tiempo le envían a uno es eso, uno consulta, todo el tiempo es la iglesia mormona de los santos de los últimos días, todo el tiempo está bombardeando eso. Invierten millones de dinero para promover su herejía.
son muy diligentes. Muchas de las sectas van puerta por puerta, casa por casa, proclamando la mentira. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero proclamando la verdad. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra es perfecta, Señor. Ayúdanos a entender que eres el único Dios verdadero, que allá afuera hay muchos ídolos y muchas falsas enseñanzas, pero tú eres el único Dios verdadero. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos agradecer porque a través de ella es que podemos conocerte plenamente. Gracias por revelarte a nosotros, gracias por no dejarnos a la deriva. Y gracias porque por medio de tu palabra podemos conocer tu voluntad y saber lo que quieres de nosotros. Gracias por Cristo, porque Él vino para morir y para salvarnos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Oro porque todos aquí tengamos plena certeza de nuestra salvación, Señor. Una certeza que venga de ti, no de nuestros sentimientos y emociones, Señor. Oro también por aquellos que no te conocen, Señor. Tú les conoces y tú quieres salvarles. Te pido que ellos puedan entender que la única verdad es tu palabra, que si no se apegan a tu palabra, entonces serán engañados por tantas doctrinas de error que hay, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por entregar a Cristo y gracias por seguir guardándonos. Oramos que nos sigas protegiendo hasta el final de nuestros días y te pido que seamos diligentes en compartir la verdad. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.